Vamos a situarnos, principios del siglo XIX en España. ¿Y cuál es el panorama? Pues un imperio que se cae a pedazos, un rey bastante débil y un vecino, ojo, que es Napoleón Bonaparte con una ambición sin límites. Hoy vamos a analizar 45 años de historia que literalmente forjaron la España moderna a sangre y fuego. Es la historia de un péndulo que no paraba de oscilar de forma violentísima entre la revolución y la tiranía. Esa es la gran pregunta de esta época, la paradoja que lo define todo. Es una historia de crisis, de guerra, pero también del nacimiento de la España moderna, una historia que parece un contrasentido, ¿verdad? Bueno, pues nuestra historia arranca con una monarquía que hace aguas por todas partes, una corona carcomida por dentro, incapaz de manejar sus propios problemas y, para colmo, aterrorizada por la tormenta revolucionaria que se está liando en la vecina Francia. Esta cronología es clave porque nos muestra una crisis que se acelera, como una bola de nieve. Cada evento es un paso más hacia el abismo. Desde la derrota de Trafalgar, un desastre naval que dejó a España prácticamente sin flota, hasta el Tratado de Fontainebleau, que fue un pacto envenenado, un acuerdo que abrió las puertas de par en par a las tropas de Napoleón, que entraban, supuestamente, como aliados. A ver, la política de Manuel de Godoy, el válido del rey, de ser pro-francés, fue un desastre. Fue tremendamente impopular. No solo convirtió a España en un simple satélite de Napoleón, sino que le consiguió enemigos muy poderosos, en la Iglesia, en la nobleza y el más peligroso de todos, el propio hijo del rey, Fernando. Y aquí llega la jugada maestra, por decirlo de alguna manera. En una maniobra política sin precedentes, Napoleón llama a toda la familia real a Bayona, en Francia. Pero no era para negociar, no, era una trampa. Allí, lejos de su gente, les arrancó la corona. Fue una humillación total para una de las dinastías más antiguas de Europa. Entonces, ¿qué pasa? Sin rey y con un monarca extranjero impuesto a la fuerza, José Bonaparte, el hermano de Napoleón, el poder se queda, por así decirlo, en el aire. Y es justo en ese momento cuando el pueblo español, que se siente abandonado por sus élites, da un paso al frente y se convierte en el protagonista de su propia historia. Aquí empieza una guerra brutal por la supervivencia. Ojo, porque esta no fue una guerra convencional, de ejércitos formaditos en un campo de batalla. Para nada. Fue una guerra total, a la desesperada. Y aquí nace un concepto nuevo, la guerrilla. Una forma de luchar que acabaría desgastando al ejército más poderoso del mundo y que de hecho se convertiría en un modelo a seguir para otras resistencias en el futuro. La guerra fue una auténtica montaña rusa. Empezó con la euforia de la batalla de Bailén, la primera gran derrota en campo abierto del ejército de Napoleón. Pero la alegría duró muy poco. El propio Napoleón vino a España con su Grande Armée, su ejército de élite, y aplastó casi toda la resistencia. El país quedó bajo dominio francés. Solo al final, gracias a la ayuda británica y al desgaste continuo de la guerrilla, la balanza se inclinó de nuevo y se consiguió expulsar a los invasores. Y ahora viene lo más fascinante de todo. Mientras el país se desangraba en la guerra, en el último rincón libre que quedaba, en la ciudad asediada de Cádiz, se estaba cociendo otra cosa, una revolución. Pero no con armas, sino con ideas, una auténtica revolución política. Este fue el concepto más revolucionario, el más explosivo que salió de Cádiz, la soberanía nacional. Por primera vez en la historia de España se decía que el poder no venía de Dios y se lo daba al rey, no, el poder recibía en el pueblo. Esto no era una simple reforma, era dinamitar los cimientos del antiguo régimen. Y esta tabla lo deja clarísimo. Ilustra a la perfección ese cambio de paradigma. La Constitución de 1812, que seguro que os suena como la Pepa, porque se promulgó el día de San José, ¿qué es lo que hizo? Pues básicamente crear el proyecto de un Estado moderno y liberal. Soberanía nacional, separación de poderes, derechos fundamentales. Sobre el papel, era un mundo completamente nuevo. En 1814, con Napoleón ya derrotado, el rey deseado Fernando VII vuelve a España. Y la gente lo aclama, ¿eh? Habían luchado y muerto en su nombre. Pero el rey no volvía para dar las gracias. No, volvía para reclamar lo que él consideraba suyo, el poder absoluto. Y claro, no estaba solo. Tenía el apoyo del ejército, de la Iglesia, de todos los sectores más conservadores que veían el liberalismo como una amenaza directa a sus privilegios. Así que Fernando VII vio la oportunidad perfecta para, literalmente, dar marcha atrás en la historia. Y en 1814, Fernando VII no se anduvo con chiquitas, ni negoció, ni reformó, nada. Dio un golpe de Estado. Declaró la Constitución de 1812 nula y de ningún valor, y desató una represión brutal contra los liberales, contra los mismos que habían luchado por su regreso. Su reinado fue justo eso, un violento vaivén, un ciclo que parecía no tener fin de revolución y reacción.
A un periodo de absolutismo y persecución, el sexenio absolutista, le seguía un levantamiento militar que volvía a poner la Constitución, el trienio liberal, para luego ser aplastado otra vez, con ayuda de fuera, en la llamada década ominosa. Forzado por el levantamiento de Rafael de Riego en 1820, que esta vez sí tuvo éxito, el rey pronunció estas famosas palabras. Juró que iba a acatar la misma Constitución que él había anulado. Pero era una mentira calculada. Mientras juraba lealtad en público, estaba conspirando en secreto. El experimento liberal duró solo 3 años. El rey, a escondidas, pidió ayuda a las potencias absolutistas de Europa. Y la ayuda llegó en forma de un ejército francés, que irónicamente se llamó los 100.000 hijos de San Luis. Invadieron España para restaurar el absolutismo. La libertad fue aplastada, y así empezó la última y la más oscura de las décadas de su reinado. El reinado de Fernando VII no trajo la paz, ni mucho menos. Al final de sus días, el país no solo estaba completamente dividido, sino que había perdido casi todo su imperio en América y, para colmo, se dirigía de cabeza hacia una nueva guerra civil. El legado de esta era fue, sencillamente, devastador. España, que un siglo antes era una potencia mundial, ahora era un país en bancarrota, sin colonias, y fracturado por un odio político terrible, que enfrentaba a padres contra hijos, a vecinos contra vecinos. Y por si la división entre liberales y absolutistas no fuera suficiente, el último acto de Fernando VII preparó el terreno para un nuevo conflicto. Como no tuvo hijos varones, cambió la ley de sucesión, la ley sálica, para que su hija Isabel pudiera reinar. ¿Qué pasó? Pues que su hermano Carlos, que se consideraba el heredero legítimo, se enfureció. Y de ahí nació el carlismo, un movimiento que iba a llenar de sangre España durante décadas. Esta época dejó un legado de inestabilidad que perseguiría a España durante más de un siglo. Fue, en definitiva, el parto doloroso de la España contemporánea. Y aunque ese péndulo del poder siguió oscilando de forma violentísima, las semillas del liberalismo y del gobierno constitucional, esas que se regaron con la sangre de miles de personas en Cádiz y en los campos de batalla, esas nunca pudieron ser arrancadas del todo.